En este video les vamos a ofrecer algunos consejos para redactar textos académicos, consejos que pueden aplicarse a la escritura de otro tipo de textos, desde respuestas en foro hasta correos electrónicos, sobre todo si pensamos que en nuestra carrera se nos exige que dominemos la escritura de los diferentes géneros. ¿Cómo surge la idea de esta presentación? Básicamente porque a partir de la corrección de sus escritos aparecieron ciertas dificultades recurrentes, como por ejemplo que en lugar de escribir textos hacían listas o que tenían cierta tendencia a escribir oraciones demasiado extensas que hacían incomprensible la idea o que los llevaba a ustedes a equivocarse. Eh, También vimos que aparecían conectores para enlazar ideas que no tenían mucha relación entre sí. Entonces, a partir de eso decidimos centrarnos en cómo escribir buenas oraciones y buenos párrafos, que son los elementos básicos de todo texto, además de las palabras, obviamente. Y por ello vamos a empezar primero con algunos consejos para redactar buenas oraciones. El primero es que siempre toda oración está organizada alrededor de un eje que es un verbo conjugado. Ese verbo conjugado selecciona ciertos participantes. Entonces, si cada vez que escribimos una oración tenemos claro cuál es el verbo principal y qué elementos tienen que aparecer obligatoriamente, nos vamos a equivocar menos cuando redactemos oraciones. Un error frecuente que aparece en la escritura de oraciones es que se separa el verbo y el sujeto con una coma. Como por ejemplo acá, el componente silab es el sujeto y está separado del verbo por una coma. Lo que tenemos que hacer es eliminar todas las comas que separen a sujeto y a verbo. Sí puede aparecer una coma si se utiliza junto con otra para encerrar una aclaración. En ese caso es adecuado utilizar las comas, pero no para separar sujeto de verbo. Un tercer error es separar al verbo de los participantes que obligatoriamente requiere. ¿Sí? Ya dijimos que todo verbo exige ciertos participantes. Es mejor que esos participantes permanezcan cercanos al verbo en la redacción que alejados. Más lejos y en diferentes posiciones pueden aparecer los detalles de la oración, pero es mejor siempre que los participantes permanezcan cerca del verbo. Ya hablamos de este error, ¿sí? En general, hay una cierta tendencia a escribir oraciones muy largas. Lo mejor es que no sobrepasen las 25 o 30 palabras. Fíjense que en el primer ejemplo tenemos una oración de 60 palabras. En el caso de que caigamos en este error de escribir oraciones demasiado extensas, lo que les proponemos es que las desagreguen en oraciones más breves. Entonces, como por ejemplo, en el caso de esta oración tenía 60 palabras, la reescribimos en tres oraciones de 13, 23 y 22 palabras respectivamente. Otro error es que escribamos oraciones rotas o mal armadas. Una oración mal armada puede tener diferentes causas. Por ejemplo, puede ser que la segunda parte no acompañe a la primera. En el ejemplo, leemos: si bien en la primera sílaba varía el fonema N por asimilación de los rasgos de la consonante nasal labiodental y se realiza como M. ¿Sí? Nos damos cuenta que ese final abrupto de la oración no se relaciona no pega, no combina con la primera parte de la oración. Entonces lo que tenemos que hacer es modificarla. ¿Cómo nos damos cuenta de si una oración está mal armada? Simplemente leyéndola en voz alta. Eso hace que nos demos cuenta enseguida del error. Entonces, siempre, la segunda parte tiene que acompañar a la primera para que la oración esté bien escrita.
Otro caso en que la oración va a estar mal armada es cuando carezca de verbo principal conjugado. ¿Sí? En el ejemplo, fíjense que trasladando sería el verbo principal, pero no está conjugado, es una forma no finita del verbo. Entonces, si modificamos esa oración, como pusimos abajo, si trasladamos, ¿sí? Ahí el verbo está conjugado y va a tener un verbo principal. Si no, nunca va a funcionar como tal. Tengan en cuenta que para que un verbo sea principal, no tiene que estar precedido por los relativos que se indican aquí o por algún otro subordinante. No podemos explayarnos en esto porque no es el tema del video, pero ténganlo en cuenta. Otro caso de oraciones mal armadas es cuando utilizamos un solo marcador del discurso que en realidad tiene que aparecer junto con otros. Por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo, tercero, etcétera, por una parte, por otra parte. Fijémonos si utilizamos alguno de esos correctores que siempre aparezca el que tiene que aparecer por el tipo de conector que es. Otro caso en el que aparecen oraciones mal armadas es cuando usamos excesivamente o erróneamente los gerundios. Ahí tenemos un ejemplo de un gerundio mal utilizado. Si tenemos dudas acerca de cómo se utiliza este tipo de palabras, lo que podemos hacer es evitar usarlas, evitar abundar en ellas. Recapitulando, cuando escribimos oraciones, tenemos que revisar que no sean muy extensas, que no haya comas que separen sujeto y verbo, que los participantes no estén alejados del verbo que los exige y que no estén mal armadas. Entonces, habiendo hablado ya de la oración, podemos pasar al párrafo. El párrafo que es la unidad mínima de contenido de un texto escrito, que va a estar centrado en el desarrollo de una idea en particular y que ese abordar una sola idea va a dar la sensación de unidad del párrafo. La estructura del párrafo puede compararse con el bocadillo o sándwich, ¿sí? Siempre va a comenzar con una tesis o idea principal, luego va a seguir con un desarrollo y finalmente va a concluir. En la tesis o idea principal del párrafo ya tengo que decidir de qué voy a hablar. Tengo que enunciar una idea. ¿Cuál es la diferencia entre idea y tema? Si digo, voy a hablar de la palabra enamoradizo, eso es un tema, no es una idea. Una idea es, en la formación de la palabra compleja enamoradizo, intervienen distintos procesos morfológicos. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre idea y tema? Es decir, una idea es un tema más algo que predico de ese tema. Esto vale para cualquier texto. Aunque sea para una pregunta de examen, o por eso mismo, es un paso obligatorio tener en claro la idea sobre la que vamos a escribir. Una idea siempre se escribe en forma de oración. Una vez que establecimos la idea eje del párrafo, le tenemos que agregar datos, ejemplos, detalles, partes o subdivisiones y todo lo que nos parezca necesario para apoyar esa idea principal. No hay un modelo único para desarrollar los párrafos. Podemos variar mucho el tipo de oraciones que va a seguir a la primera. El único límite es no cambiar de tema, porque un párrafo es una unidad temática, como dijimos antes. Si en el desarrollo nos encontramos con una nueva idea, entonces esa nueva idea la tenemos que dejar para un nuevo párrafo. Ahora bien, que solo desarrolle una idea y que las oraciones estén bien formadas no es suficiente para que el párrafo esté bien escrito. Lo que tenemos que hacer es enlazar esas ideas y darle pistas al lector sobre cómo se relacionan esas ideas con la tesis principal, cómo se tienen que interpretar una en relación con la otra. Para eso están las palabras estas que llamamos conectores,
¿sí? Que funcionan como señales o como instrucciones que le indican al lector cómo interpretar las ideas. Si se está agregando una idea más, si se está dando un ejemplo, si se está ofreciendo una causa o una consecuencia, si se está contrastando alguna idea, si se está haciendo alguna concesión, etc. Por último, el párrafo tiene que tener una conclusión. La conclusión le indica al lector que el desarrollo de la idea terminó. Y para terminar una idea, no basta simplemente con poner punto y aparte en cualquier lado y pensar que eso, ¿sí?, va a tener un efecto de cierre. La última oración de un párrafo retoma la idea que habíamos planteado al principio y la reformula, es decir, la expresa con otras palabras para que se vea que lo que agregamos en el desarrollo sirvió para confirmarla. Por último, tengan en cuenta que lo que decimos para los párrafos sirve para los textos, porque los dos son unidades de contenido que tienen estructuras paralelas, solo que a diferente escala. Lo que va a variar es la extensión, ¿sí? Un párrafo va a ser más breve que un texto, pero los dos tienen una idea principal, una introducción en el caso del texto, un desarrollo, solamente que en el párrafo lo vamos a expresar con ideas y en el texto lo vamos a expresar con secciones, va a tener una extensión mayor, lo mismo que las conclusiones en uno y otro caso. Y por último, queremos agregar una idea acerca de algo que ocurre en lingüística con las palabras. En esta disciplina solemos convertir a las palabras en objeto de análisis. Decimos que una palabra es esdrújula, que está compuesta por X cantidad de morfemas, que funciona como núcleo de un sintagma, etc. Es decir, no estamos usando la palabra, sino que la estamos mencionando. Para señalar que estamos haciendo mención de una palabra, la tenemos que destacar con algún efecto tipográfico, como por ejemplo con cursiva. Si nos fijamos en el ejemplo, en el primer caso hacemos uso de la palabra, la cristalización del azúcar tiene varias causas, mientras que en el segundo caso hacemos mención. Por eso lo destacamos con cursiva. Cristalización es una palabra aguda. Recuerden entonces ustedes cuando analizan palabras en sus textos o cuando hacen referencia, cuando mencionan palabras, recuerden señalarlo en sus textos, señalar esto en sus textos. Bien, esperamos que estos consejos les sirvan para mejorar sus escritos. Si necesitan información adicional sobre, por ejemplo, el uso de conectores, nos piden y se lo acercamos y nos estamos viendo. Este video va a quedar subido al aula y la presentación en PowerPoint también.